sean bienvenidos a esta sesión. Vamos ahora nosotros a hablar un poco de estas reacciones que ocurren en nuestro entorno. Empecemos mencionando lo que es la combustión. La combustión no es otra cosa más que una reacción de oxidación, una reacción química donde está ocurriendo un proceso de oxidación, nada más que aquí ocurre con una manera muy explosiva, muy fuerte. Generalmente en la combustión ocurre cuando hay un hidrocarburo en presencia de oxígeno, nos va a generar, ¿sí?, dióxido de carbono más agua. Siempre que hay una combustión, ¿sí?, de cualquier hidrocarburo, de cualquier material flamable, se va a generar dióxido de carbono más agua, ¿sí? Entonces, prácticamente nosotros vamos aquí a observar cómo ocurre la reacción de tres tipos de hidrocarburos. El metano, ¿sí?, que sabemos que está formado por un carbono y 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, a esta ecuación, tenemos metano más oxígeno, se va a descomponer y nos va a formar efectivamente dióxido de carbono más agua, ¿sí? Pero acá tenemos que para oxidar una molécula de metano se requieren 2 moléculas de oxígeno y nos va a dar una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua, ¿sí? Entonces acá tenemos, esto ocurre con la oxidación del metano. El metano generalmente es un gas, algunas veces se encuentra dentro de los encendedores, ustedes lo conocen. Ahora, otro de los hidrocarburos también es el propano. A lo mejor algunos de ustedes lo habrán escuchado porque se maneja generalmente para soldar. Ahí es donde pueden encontrarlo, lo que se conoce como la soldadura autógena. Si alguno de ustedes tiene a un papá, un tío que trabaje en un taller de mofles, habrán visto esos tanques grandes, pues precisamente lo que contienen es propano, ¿sí?, que no es otra cosa más que una molécula formada por 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Entonces, la reacción química del propano, ¿sí?, más el oxígeno nos va a dar también dióxido de carbono más agua. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que en este caso, para oxidar una molécula de propano se requieren 5 moléculas de oxígeno y nos va a dar 3 moléculas de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces ya tenemos 2 hidrocarburos, el metano, ¿sí?, que les decía, algunos encendedores lo traen, tenemos el propano que lo utilizan para soldar y bueno, vamos a ver otro que es el que más conocemos nosotros, que es el butano, que está formado por 4 carbonos y 10 hidrógenos. El butano es el gas que usualmente nosotros utilizamos para nuestra estufa, para nuestro boiler, el que andan vendiendo en los camiones. Esos tanques de gas en realidad lo que tienen es butano. Cuando nosotros encendemos nuestra estufa para calentar algo, para hacer la comida, entonces ocurre otra vez el fenómeno de la combustión y otra vez nuestro hidrocarburo, en este caso el butano, va a reaccionar con el oxígeno y otra vez nos va a dar dióxido de carbono más agua, ¿sí? Pero en este caso 2 moléculas de butano van a reaccionar con 13 moléculas de oxígeno y nos van a dar 8 moléculas de dióxido de carbono más 10 moléculas de agua. Entonces, en base a esto, podemos observar que siempre que ocurre una combustión, que como les decía, es una reacción de oxidación porque está presente el oxígeno, ¿sí?, siempre se va a formar dióxido de carbono más agua. Y entonces va a depender del tipo de hidrocarburo para ver cuánto oxígeno se consume y cuánto dióxido de carbono y cuánta agua se forma. Acá lo podemos ver. Sí, podemos ver que cuando se consume el butano, precisamente se requiere más oxígeno, mucho más oxígeno. Se produce mucho más dióxido de carbono y se produce más
agua. Entonces esto es importante para que nosotros nos demos cuenta en qué momento se liberan más moléculas de dióxido de carbono, que recuerden que el dióxido de carbono es uno de los gases de efecto invernadero, al igual que el agua que se encuentra en forma de vapor. Entonces aquí podemos ver que el simple hecho de encender la estufa ya estamos produciendo dióxido de carbono más agua. Entonces eso es lo importante, que nosotros entendamos y nos demos cuenta cómo la combustión no es otra cosa más que una oxidación violenta, donde va a estar presente el oxígeno y se va a generar dióxido de carbono más agua.